Nos encontramos con Manuel Gavira, candidato de Vox por Cádiz para las próximas elecciones. Buenos días, Manuel. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué ofrece Vox a los gaditanos para mejorar el empleo y generar riqueza en la provincia? Bueno, a los gaditanos y a todos los andaluces. Nosotros lo que ofrecemos a todos pues es un cambio real en Andalucía. Un cambio real que de alguna forma evite lo que viene sucediendo en Andalucía durante estos últimos años del gobierno de Populares y Ciudadanos y de los anteriores gobiernos socialistas. Un cambio que nosotros sintamos. Estamos viviendo en una provincia, somos de una provincia que tiene muchos problemas, pero el principal que tiene es el paro. Y para combatir el paro, las medidas que hay que adoptar pasan, y te lo voy a decir de una manera gráfica, pasan por lo que nosotros llamamos tirar una alfombra roja a los generadores de empleo, a las empresas grandes, pequeñas y medianas, y defender a los autónomos también. Defenderlos, pero de una manera decidida, no con medidas ficticias que luego tal vez no se reflejen en lo que es el día a día de lo que es la creación de riqueza económica. Eso es lo que nosotros ofrecemos a los gaditanos y a los andaluces, por supuesto. Posibilidades, que Andalucía sea una tierra, que Cádiz sea una tierra de riqueza, una tierra de empleo y que bueno, esos datos que hablan y que dicen de que los gaditanos, los jóvenes en Andalucía se tienen que marchar fuera de su casa para poder sacar adelante su vida y su proyecto de vida, pues lo puedan hacer cerca de donde han nacido y donde se han criado. Manuel, ¿ha mejorado Andalucía con el gobierno del cambio? Bueno, verás, yo cuando me hice lo del gobierno del cambio no estoy tan de acuerdo. Es verdad que ha habido un cierto cambio, a nuestro juicio absolutamente insuficiente. Me puedes decir, ¿dónde está ese cambio? Pues yo te respondería, te diría, mira, es verdad que se han bajado algo los impuestos, porque se ha bajado, pero es verdad que todavía tenemos mucho margen de bajada de la presión fiscal. Yo creo que esta bajada de impuestos que ha hecho el Gobierno de Andalucía, por cierto, con el apoyo de Vox, porque si no es imposible que este tipo de medidas estén en Andalucía, yo creo que todavía los andaluces no la han palpado realmente en su bolsillo. Ha sido una bajada de impuestos insuficiente, hay mucho margen. Y es verdad que también se han simplificado algo los trámites administrativos, este papeleo que nosotros tenemos con la administración, pero sigue siendo absolutamente insuficiente. Hay mucho campo de mejora en este tema también. A partir de ahí, pues las políticas que ha hecho Moreno Bonilla han sido prácticamente de gestión de la herencia socialista. En todo lo demás ha seguido las mismas líneas, los mismos parámetros que la administración anterior socialista, la última de Susana Díaz, por ejemplo. Y por eso nosotros decimos que este cambio no es suficiente para Andalucía, que es un cambio corto, y nosotros proponemos lo que es el cambio real. ¿Por qué califican a Vox de ser un partido ultraderechista? Bueno, pero ahí también, cuando nos ponen ese tipo de calificativos, que a nosotros, con sinceridad, a nosotros no nos importa, nosotros ya venimos de casa llorados y todas estas cosas. A nosotros este tipo de calificativos no nos importa, pero lo hacen sobre todo porque tienen un intento de que el mensaje nuestro no llegue a la gente, y evitando la oportunidad evitan de que nuestro mensaje llegue a las personas. En el momento en el que cualquier persona nos escucha y nos escucha los argumentos y los razonamientos y los planteamientos, entienden que lo que vos propones es puro sentido común y que comparten la mayoría de los andaluces y la mayoría de los españoles, o cada vez más españoles. Por eso somos, que no se puede olvidar, la tercera fuerza política de este país. Es decir, que en España no hay 4 millones de ultraderechistas, ni en Andalucía 800.000, sino que hay 4 millones de personas, 800.000 en Andalucía, que entiende que Vox lo que defiende es mero sentido común. Y una vez que se analizan y se debaten los asuntos y las cuestiones, pues cada vez somos más. Y si no están a favor de la autonomía, ¿por qué se presentan a las elecciones? Verás. En primer lugar, el tema de las autonomías, el tema de no compartir lo que es la organización territorial del Estado, porque nosotros no hay nadie. O sea, yo, de los compañeros que he tenido en el Parlamento de Andalucía, yo no considero que haya alguno que se sienta o que sea más andaluz que yo. Lo que pasa es que yo no comparto la organización territorial del Estado. ¿Por qué no la comparto? ¿Por qué no comparto esta fragmentación de España en 17 comunidades autónomas? Pues porque lamentablemente generan desigualdad entre españoles. Y a las pruebas me remito. Por ejemplo, hace 2 días salía una noticia, o 3 días salía una noticia, que Andalucía tiene la segunda peor atención sanitaria de España. Y me pregunto, ¿por qué un vasco, un catalán, un gallego, un valenciano, un balear puede tener mejor
atención sanitaria que un andaluz? ¿Por qué la educación es mejor en Castilla y León que en Andalucía? ¿Por qué las industrias se van y se refuerzan en otro sitio? Getafe, con el tema de Airbus, tema que hemos vivido tanto en lo que es la provincia de Cádiz. ¿Por qué se refuerzan los astilleros del Ferrol y no los de la provincia de Cádiz? ¿Por qué el campo de Gibraltar no se reindustrializa? Son cuestiones que con un gobierno autonómico, desafortunadamente, después siempre ganan los mismos, y por este orden son vascos y catalanes, y después venimos el resto. Entonces, el no compartir la organización territorial del Estado no significa absolutamente nada más que eso. Y como entendemos que eso es un tema difícil de conseguir, pues lo que proponemos es empezar con la transferencia de esas competencias fundamentales, por ejemplo la salud, por ejemplo la educación, que te hablaba anteriormente. Para nosotros esos son los primeros pasos. Lo que no vamos a hacer es no presentarnos unas elecciones autonómicas para no representar a esas personas que piensan como nosotros, porque cada vez somos más los españoles y más los andaluces que pensamos que el Estado de las Autonomías puede ser que se iniciase con una buena intención, pero que luego no ha dado resultados, y a las pruebas me remito. Y si a esto le añadimos el coste político, el gasto político que supone mantener lo que es el entramado autonómico, por ejemplo, 17 parlamentos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17, en fin, todo por 17. Ahí se va un gasto muy importante y muy necesario para dedicarlo a lo fundamental, a la salud, a la educación, a la dependencia, a los más necesitados, a los más vulnerables. En eso tiene que dedicarse el Estado, no a fomentar a veces duplicidades, a veces generar una serie de controversias sobre qué es competencia de uno y competencia de otro, y por eso nosotros y ojo, porque cuando yo he escuchado decir, no, es que Vox no cree en Andalucía, oiga, no es que no creemos en Andalucía, nosotros somos andaluces, por supuesto. Lo que ocurre es que no estamos de acuerdo con esta organización territorial, insisto, y para que no quede ninguna duda. Hay un título de la Constitución, que es el título 10, que habla de la reforma constitucional, es decir, que la Constitución se puede reformar dentro de los trámites legales y democráticos que son los que tenemos en España. Y nosotros estamos en esa, porque no estamos a favor de la desigualdad entre españoles de distintas partes de este país. ¿Cree usted que tiene Cádiz un problema de inmigración ilegal? En algunas partes de la provincia lo tiene, y mucho. Por cierto, aquí en Jerez también. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la inmigración es un tema que solo preocupa a quien convive con ella. A quien no convive con ella se cree que el problema no existe. Y te pongo ejemplos. Verás, en todas las provincias, municipios, bueno, vamos a dejarlo en un ámbito más inferior, municipios, pueblos de Andalucía, donde hay inmigración ilegal, hay problemas. ¿Sabe cuál es el partido más votado en esos sitios? Vox. Esto es objetivo, esto es real. ¿Por qué? Pues porque esos vecinos, esos paisanos de esos pueblos saben lo que está pasando en sus calles, saben la inseguridad que hay en sus calles, saben cómo los barrios cada vez son más peligrosos. Los padres, las madres tienen miedo que sus hijos salgan a la calle. Eso pasa en esas poblaciones y por eso votan a Vox. Y esto es lo que está sucediendo. Lo que ocurre es que vivir en una ciudad, en una población de Andalucía, donde a lo mejor no se da la inmigración ilegal, pues la gente piensa que es una cosa que no existe, pero existe. Y en Andalucía y en esta provincia también. Manuel, es usted abogado. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la política? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no me considero político. Yo me considero, soy un abogado, también trabajo en una empresa privada, bueno, estoy en excedencia y también tengo mi despacho cerrado. Yo no me considero político, yo considero que hago política ahora. Y dentro de un tiempo, cuando mi partido decida pues otro futuro, otro destino para mí, pues yo respetaré y tendré que volver a lo que es mi actividad. Pero yo no me considero político. Es verdad que milito en Vox desde el año 2014, que antes no había militado en ningún partido, antes no tenía ningún tipo de sentimiento de estar en un partido político, pero en el año 2014 conozco a Santiago Abascal y lo conozco bien, lo conozco personalmente, venía muchas veces a la provincia, departía con él y a mí me abrió los ojos y empecé a ver las cosas de otra forma. Fue un flechazo. Padre de familia, ¿cómo lleva a conciliar la vida política con la familiar? Pues lo llevo mal, la verdad. Lo llevo muy mal. Es lo que más me preocupa, lo que más echo de menos, no estar con mi mujer, con mis hijos y
y es lo que llevo peor. Pero bueno, a veces uno entiende que está haciendo un servicio, que está defendiendo unas ideas, unas convicciones en las que cree, y que ellos a veces te apoyan y lo llevan muy bien, y a veces pues te echan de menos y te dicen, macho, ¿dónde te has metido? Pero bien. Y para finalizar, ¿ve a Vox decisivo en el próximo gobierno en la Junta? Sí, lo veo decisivo, con sinceridad. Y ya pudimos ser decisivos la anterior legislatura. Lo que ocurre es que nosotros, cuando llegamos al Parlamento de Andalucía con esos 12 diputados en diciembre de 2018, nosotros no quisimos ser exigentes en el sentido de tratar de entorpecer que hubiese un cambio en Andalucía. Por eso nosotros llegamos a un acuerdo con el Partido Popular en un pacto de investidura, que es el que hizo que Moreno sea presidente, porque Moreno Bonilla es presidente gracias a Vox, eso es así. Y de ese acuerdo de investidura, y después de algunos acuerdos presupuestarios que hemos firmado después, pues han quedado muchos vacíos, muchas lagunas, muchos puntos sin cumplir, y por eso precisamente entendemos que en el próximo gobierno de Andalucía vamos a ser decisivos, porque si ese gobierno sale, ese gobierno que todo el mundo vaticina, va a ser con Vox, si no, no va a ser. Manuel, muchísimas gracias por su tiempo, mucha suerte. Muchas gracias.